Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, ginecólogo obstetra y jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares por encargo de la facultad, mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy es un día muy particular, porque tenemos un invitado muy especial y hemos de hablar de un tema trascendente. Me estoy refiriendo pues a que vamos a hablar de parasitosis. Fíjense ustedes, es posible que en algún momento en la vida toda la humanidad prácticamente sufra de una parasitosis. Quien nos va a explicar y nos va a orientar con su experticia es el profesor doctor Carlos Aguirre Castro. Él es profesor emérito de nuestra facultad y es jefe de la cátedra de parasitología de nuestra facultad. Pero enseguida ustedes personalmente lo conocerán. Ahora permítanme ir al sector EFEMENT Informa. Como lo habíamos anunciado, ustedes en esta nota verán cómo la Facultad de Medicina de la UMSA firma con homólogos de la Universidad de Barcelona una carta de intenciones con objeto de formar recursos humanos en el grado, pero especialmente en el posgrado y la investigación. Vayamos a la nota. Estamos en este momento firmando una carta de intenciones también con el representante del rector, el señor Víctor Gómez, y yo mismo, en la cual intentamos apoyar a la Facultad de Medicina en el desarrollo de másters y de formación de investigadores y cambio de currícula de la Facultad de Medicina o de la carrera de Medicina. ¿A quiénes van a beneficiar específicamente? Desde el punto de vista poblacional, probablemente toda la población de Bolivia o la población de La Paz, ¿no?, quedaría sobre todo muy beneficiada, y en particular todo lo que sería el ámbito universitario y los alumnos, porque lo que se está pretendiendo es mejorar en los inputs de investigación y mejorar, sobre todo adaptar lo que sería la currícula de medicina a la situación de transición epidemiológica que en este momento tiene Bolivia, en el que ustedes están ya teniendo una carga de morbilidad importante también en patología crónica, y por lo tanto pues están necesitando cambiar los patrones de formación y cambiar los patrones también de actividad en salud, como se está viendo, ¿no? Ustedes están en este momento construyendo muchos hospitales en los cuales se va a tener que manejar mucha patología crónica. Hasta ahora la fuerza estaba en la patología infecciosa o transmisible, y ahora estaríamos también introduciendo el manejo de la patología no transmisible. Bueno, esto es un proceso histórico. Llevamos aquí trabajando 10-12 años. Los lazos de unión con la Facultad de Medicina de UMSA han ido mejorando, han ido desarrollándose de forma bilateral, de tal forma que en este momento pues ha parecido que era el momento ideal para poder, digamos, desarrollar esta carta de intenciones, con la esperanza de que todos estos objetivos que se proponen se puedan desarrollar y transformar en proyectos que lleguen a su fin con estas necesidades que tiene la facultad. Bien, amigos, antes de ingresar de pleno al tema central de este programa, permítanme ir a un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente.
Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos prometido, está en el set nuestro invitado especial, el doctor Aguirre, que, como lo señalamos, es profesor emérito de nuestra facultad, así como jefe de la cátedra de parasitología. Él tiene muchísima experiencia, realizó estudios no solamente en Bolivia, sino fundamentalmente en España, precisamente sobre el tema que hemos de abordar enseguida. Pero no más palabras, permítanme saludar y presentarles al doctor Carlos Aguirre. Doctor Aguirre, qué placer verlo, gracias por aceptar nuestra invitación y de compartir con nuestra distinguida teleaudiencia. Gracias, doctor Mendoza, un agradecimiento particular a usted por el programa que dirige y encantado de poder compartir con la teleaudiencia un tema tan importante como bien señalaba usted, que son de las enfermedades parasitarias. Gracias. Amigos, dicho esto, conversemos de lleno sobre el tema. Doctor Aguirre, para entrar en contexto, decía yo, a lo mejor toda la población mundial en algún momento de su vida sufre de una parasitosis, teniendo en cuenta que hay muchísima cantidad de agentes parasitarios y bueno, por eso adquiere una gran connotación. Por otro lado, con toda seguridad, la población más afectada es la que llamamos subdesarrollada o en vías de desarrollo respecto de la otra que se llama desarrollada. En todo caso, en este marco, ¿por qué no le explica a nuestra teleaudiencia qué es un parásito? Gracias, doctor. Desde que existe la humanidad, y probablemente mucho antes de la humanidad, siempre ha habido seres muy pequeños, microscópicos, muchos de ellos, que han vivido en el interior del organismo humano. Y en la medida que la humanidad ha ido evolucionando, ellos también, es decir, continúan viviendo dentro de nuestro organismo. Un parásito, en una definición sencillita, es aquella especie pequeña, mucho de menor importancia dentro de lo que significa la vida humana, pero que vive a expensas de nosotros, es decir, vive de nuestros alimentos, vive de nuestra sangre, vive en nuestros tejidos. El parásito, de alguna manera, nos retira nuestros nutrientes. ¿Por qué? Porque el parásito, como cualquier especie, necesita sobrevivir, necesita mantenerse en este mundo y necesita reproducirse. Entonces, el parásito es, por lo tanto, ese ser que vive en nuestro organismo a costa de nuestros nutrientes y de nuestras células. Excelente. Amigos, creo que es absolutamente claro. Este parásito, cualquiera que sea, vive a costa nuestra. Por lo tanto, una persona parasitada será una persona que está dentro de su organismo, seguramente con un número X de estos microorganismos que los hemos llamado parásitos, ¿verdad? Exactamente, doctor. Y lo interesante en nuestro país en particular, nos ha tocado durante muchos años ir investigando los problemas en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en el país. Lo interesante, doctor Mendoza, es que en todos los estudios que hemos hecho, difícilmente hemos encontrado algunas personas que no tengan parásitos en Bolivia. Y hablo desde niños, jóvenes y adultos. Más aún,
hemos encontrado una gran cantidad de población, fundamentalmente niños y jóvenes, que tienen por lo menos 3 parásitos en sus intestinos o más. Entonces, esto nos está mostrando la gravedad de estas enfermedades que, a diferencia de otras, no producen grandes manifestaciones, grandes problemas de salud, sino que, pues, como todo parásito, necesita estar en silencio y alimentándose de nosotros. Correcto, usted tiene razón. Casi siempre que nosotros buscamos parásitos en algunas personas que consultan por ese motivo en el hospital, encontramos siempre 2 o más parásitos que cohabitan dentro del organismo humano. Eso es increíblemente cierto, y la gente pues se sorprende de aquello. Nos vamos a circunscribir, doctor, porque como señalábamos, hay infinidad de parásitos, ¿verdad? Parásitos que viven en la superficie, a lo mejor de la piel, en ciertas cavidades. Usted nos ilustrará. Y después de ello, ¿le parece que hablemos de la parasitosis que afecta el tubo digestivo? Perfecto. Lo que se llaman gastrointestinales. Perfecto, doctor. Como bien sabemos, y usted sabe, los parásitos, miren, podemos tener parásitos que viven en el corazón, en el cerebro, en el ojo, algunos en los pulmones, en el hígado, en los músculos, hasta en los huesos, y como bien ha dicho, en la piel y en los músculos. Si los parásitos a lo largo de su historia se han adaptado a todos nuestros tejidos. No todos los parásitos viven en todas partes, en todos los tejidos no. Hay algunos que se han especializado para vivir en determinados lugares. Como usted bien dice, pues los parásitos gastrointestinales, es decir, aquellos que afectan fundamentalmente el intestino delgado, el intestino grueso y el hígado, pues cobran una mayor importancia en nuestro país, como bien decía usted, porque en países pobres como el nuestro, estos parásitos intestinales son de alguna manera los más frecuentes en todas las regiones de Bolivia. Entonces, doctor, hablando de estos parásitos que afectan nuestro tubo digestivo, ¿qué tipos de parásitos solemos encontrar frecuentemente? Vamos a dividir en 2. Aquellos que son unicelulares, son una sola célula. Son las amebas, por ejemplo, que mucha gente tiene. La giardia o la también. giardia, perfecto, que mucha gente tiene en su intestino. Y los otros que son de muchas células, esos son como los ascaris. Los ascaris son como lombrices de tierra, muy similares. O la solitaria, que es una tenia que mide hasta 8 o 10 metros, que vive en nuestro intestino. Entonces los hay desde tan pequeñitos microscópicos hasta otros que realmente son macroscópicos, es decir, los podemos ver a simple vista. Doctor Aguirre, todos estos que ha señalado, estos unicelulares y pluricelulares, o como quiera clasificárselos, ¿tienen todos una forma de contagio? ¿Hay algún patrón general o específicamente tienen formas de adquirirse la enfermedad? Es una excelente pregunta, doctor Mendoza. ¿Por qué nos enfermamos tanto? Entonces yo voy planteando algunos temas de la vida cotidiana que hacen que nos enfermemos mucho. El primero de ellos es la falta de saneamiento ambiental. ¿Qué quiero decir con ello? Tenemos mucha basura expuesta en las calles. Si hay basura, hay moscas. Y las moscas se van a ocupar de llevar estos parásitos que son microscópicos a nuestros alimentos. Lo segundo, no tenemos una buena higiene de manos. Inclusive las personas que preparan nuestros alimentos o las personas que venden en la calle no siempre tienen un buen aseo de manos y en las manos se mueven los parásitos. ¿Qué más tenemos? Comemos muchas veces en la calle y ese es un riesgo también, luego explicaremos por qué. O también, por ejemplo, porque no tenemos el hábito de lavarnos las manos al salir del baño. O el hábito que sería fundamental de lavarnos las manos antes de comer. De lavar nuestras frutas y verduras de manera adecuada para que no nos podamos enfermar. E inclusive de comer las carnes bien cocidas para que no podamos enfermar. Ahora, ¿por qué hay todo eso? Todo eso existe porque en el ambiente, y ustedes vayan por las calles, por las plazas, por las avenidas de nuestras ciudades o en el campo aún más, hay muchas
y disculpen la expresión, muchas cacas humanas y de animales en el suelo. Y estas cacas se secan y esas pequeñas partículas vuelan con el viento y se posan en nuestros alimentos. Como habíamos dicho, las moscas siempre las encontramos en estos materiales de desecho humano y por lo tanto las moscas llevan estas partículas a nuestras comidas. Esos son así a grandes rasgos los problemas que tenemos del por qué hay tantas personas enfermas en nuestro país. Efectivamente, usted ha tocado un tema sumamente importante y es el saneamiento ambiental. Prácticamente a nadie le interesa, amigos, hablar del saneamiento ambiental. Es decir, cohabitan, conviven pollos, gallinas, perros, gatos, palomas, etcétera, etcétera, en un mismo ambiente con los humanos. Y como dijo muy bien el profesor Aguirre, es increíble cómo al secarse los desechos, la defecación de los animales en el medio ambiente, un poquito más tarde pisamos, disgregamos y el viento se encarga de hacer la diseminación prácticamente de estos contenidos infectados. En general, entonces, doctor Aguirre, el ser humano adquiere la enfermedad por ingerir alimentos fundamentalmente contaminados con huevos u otras formas de evolución de estos parásitos, ¿verdad? Así es, doctor. La gran mayoría de las enfermedades parasitarias de los intestinos y fundamentalmente del intestino delgado, del cual haremos algún comentario posterior, se debe a que comemos alimentos contaminados o tenemos las manos sucias y no nos lavamos antes de comer. En las poblaciones rurales el otro problema es el agua. No todas las poblaciones tienen agua potable, como en el caso de nuestra ciudad. Entonces el agua se convierte en otra forma de adquirir enfermedades. Y en las zonas tropicales tenemos otros problemas importantes. Muchos de los parásitos son tan pequeñitos que son como pequeñas viboritas que no las vemos. Se puede ver solo con el microscopio. Y estos están en el suelo. Y si ustedes recuerdan, vámonos a los yungas para no hacerlo muy lejos. Los niños, las señoras, todos, la gran mayoría de la población camina descalza o con unas chinelas. ¿Qué sucede cuando hay contacto con el suelo y la tierra? Estos parásitos se meten por la piel, van por la sangre y llegan a nuestro intestino, donde se alimentan fundamentalmente de sangre o de los alimentos que nosotros ingerimos cada día. Es decir, los parásitos, por lo tanto, han encontrado varias formas de sobrevivir. Así es, amigos, es increíble cómo nosotros contribuimos terriblemente a que estas parasitosis se difunden. Voy a hacer nada más alusión a algo que usted ha señalado y que es frecuente. De hecho, en el área rural no hay agua potable, pero tampoco hay alcantarillado. Exacto. Por lo tanto, el fecalismo es una práctica común, es decir, se hacen las deposiciones a la intemperie, no hay letrinas necesariamente, y este es un foco de contaminación a veces. Hay ciertos animales, como los cerdos, que van hacia la basura y suelen ingerir estos alimentos, y este ciclo pues continúa, ¿verdad? Entonces, amigos, recalcamos esta situación porque pensamos que a lo mejor, cuando nos recomienda el profesor Aguirre qué hacer, podamos cortar en alguno de estos momentos estos ciclos que nos ayudan a controlar y a evitar fundamentalmente que enfermemos de parásitos. Doctor Aguirre, de estos organismos que usted ha dicho que son unicelulares, uno de los que personalmente mucho me ha llamado la atención y preocupado son las amebas, la entameba histolítica, porque acontece de que recuerdo que fuimos hace algunos años al oriente, no diré a qué población, a un campeonato deportivo con los médicos y el 50% de ellos volvieron parasitados con amebas. Entonces, ¿por qué no nos explica qué es este parásito y cómo es que se lo adquiere y se manifiesta clínicamente? Bien, doctor. Hay muchas personas enfermas con parásitos, mejor dicho, que tienen parásitos en su organismo y que tienen alguna molestia ocasional. Y querida y estimada población, seremos sinceros, las personas que tienen alguna molestia ocasional no van al médico.
¿verdad? Vamos a tomar un mate, vamos a la farmacia, hacemos una pequeña dieta. Pero pues en muchos casos son parásitos que están en nuestro intestino. ¿Qué sucede con estas personas? Eliminan los parásitos en su materia fecal, esta materia fecal queda en el ambiente o ¿qué sucede en nuestra ciudad? Esa materia fecal va por el río Choqueyapo y el río La Paz y con esas aguas se riegan todas las verduras que vienen de río abajo. Y por lo tanto, estos parásitos que son pequeñísimos, son microscópicos, resulta que que ingresan cuando comemos estos alimentos mal lavados o agua contaminada. ¿Qué quiere decir eso? Que se meten en nuestro intestino y van a ir perforando de a poquito pequeñas lesiones, úlceras decimos nosotros, por las cuales se va a producir una inflamación del intestino grueso. ¿Y el paciente qué va a tener? Va a tener pues una diarrea no muy fuerte o lo que decimos, se le ha soltado el estómago, eso dura 2 días, los pacientes toman unos tés, unos mates, pero no van al médico y por lo tanto ellos siguen contaminando, eliminando miles de parásitos cada día. Doctor, estas deposiciones suelen ser, cuando es agudo el proceso, a veces sanguinolentas, flemosas, de algún color en particular, que prácticamente es lo único que llama la atención y porque ni fiebre provocan, ¿no es cierto? Exacto. Ojalá todos los parásitos provocaran fiebre, decimos nosotros, porque si provocaran fiebre, la gente iría al médico, ¿no? Porque estaría con fiebre. Por tanto, los parásitos para sobrevivir no provocan mucha fiebre. Como decía bien el profesor Mendoza, no en todos los casos sí vamos a ver que es una diarrea con rayitas o puntos de sangre y con unas marcas como del moco. Eso no se ve en todos los casos. Eso es más frecuente en los niños y en los adultos que nunca enfermaron. Pero en la mayoría de los pacientes en nuestro medio son personas que van a tener un cuadro diarreico o se les va a aflojar el estómago con un poco de dolor en la barriguita. Y con eso ya sabemos que tendríamos que investigar no solamente para esto, sabes, otras bacterias también, pero en este caso particular debemos investigar a menos. Porque además, doctor Aguirre, si no se recibe tratamiento, se va a cronificar. Y yo entiendo de que hacer tratamientos en pacientes con amebas de forma crónica, que están con estos parásitos crónicamente, hasta es muy difícil tratarlos, ¿verdad? Exacto, y no solo difícil tratarlos, profesor, sino que muchas veces estos parásitos pueden ir y se pueden meter al hígado. Así es. Y en el hígado producir un problema muy serio que obliga a internar y obliga a una serie de procedimientos que complican y ponen en riesgo la vida de los pacientes. Entonces, inclusive se ha encontrado en algunas personas que estos parásitos pueden llegar hasta el cerebro y producir enfermedades a nivel del sistema nervioso central. Entonces, por eso es que todos debiéramos saber que cuando tenemos un cuadro diarreico, que además se va repitiendo con alguna frecuencia, debemos ir al médico para que el médico sea el que pueda hacernos el diagnóstico pidiendo exámenes que sabe que pueden dar un resultado positivo. Así es, amigos. Es más, en el caso de parasitosis en particular, como en el tema de la amebiasis, no todos los antiparasitarios sirven para todo. El médico es quien debe prescribir con precisión lo que se requiere. Muy bien, vamos a seguir conversando sobre este tan importante tema, pero ahora permítanme ir, por favor, a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso.
Porque soy madre soltera. ¿Cómo que es tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra casa de estudios superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el profesor Carlos Aguirre de un tema tan importante como son las parasitosis gastrointestinales, en este caso. Hablamos de la ameba histolítica. Él nos señaló toda una clínica que puede presentar pacientes, niños y adultos, y nos dijo que especialmente en tierras húmedas, en zonas tropicales, especialmente se desarrollan estos parásitos. Pero, doctor Carlos Aguirre, otra de las parasitosis que prácticamente cada vez más pareciera que afecta a la población es la giardiasis. ¿Por qué no nos explica sobre la giardia, sus particularidades y bueno, cómo es que uno puede adquirir esta parasitosis? Gracias, profesor Mendoza, nuevamente agradeciendo su gentileza. Giardia es un parásito realmente que en la medicina actual es de altísima preocupación en el mundo. Para ser sintético, en la ciudad de La Paz, por ejemplo, en trabajos que hicimos hace varios años, nos encontramos que la giardia ya estaba en guarderías, en niños que viven en guarderías. Hablo de niños de 3, 4 años. Estos niños ya tenían giardia. Cuando hicimos trabajos en poblaciones de muchachos y muchachas, niños y jovencitos hasta los 16 años, encontramos que uno de cada tres tiene giardia en su intestino. Esto significa que la giardia se adquiere desde edades muy tempranas, desde prácticamente los 2, 3 añitos. ¿Qué significa este hecho, querida teleaudiencia? Que este parásito poco a poco le va a ir destruyendo el intestino delgado. El intestino delgado es un órgano de nosotros que permite que aquello que comemos todos los días, todos los elementos nutritivos, los podamos absorber y se pueda repartir por nuestro organismo. ¿Qué significa cuando hay giardia? Que los alimentos no se pueden digerir adecuadamente, para decirlo de una manera sencilla, y por lo tanto la persona infectada no absorbe los nutrientes. ¿Qué significa eso? Que el niño va a ser pequeñito, va a ser delgado y va a estar expuesto a otras enfermedades porque no tiene defensas. Y esto es grave porque si esta infección la adquiere desde niños y en la escuela y hasta jovencitos, son las edades de crecimiento, de desarrollo, no solamente físico, sino mental, intelectual. ¿Y qué es lo que nos encontramos muchas veces? Que estos parásitos han ocasionado un deterioro del organismo por falta de nutrientes. Se le puede dar toda la mejor comida a las personas con giardia, pero no van a absorber. ¿Por qué? Porque el parásito ha ido destruyendo las células responsables de absorber los alimentos.
Esto es grave y esto hace que en las poblaciones como las nuestras los niveles de desnutrición o de alteraciones nutricionales no solo se deban a una falta de alimento, sino también a la presencia de este y otros parásitos en el intestino delgado. Doctor Aguirre, igual que a lo mejor otras parasitosis, la sintomatología tampoco es muy florida, ¿no es cierto? Se relatan episodios diarreicos y algunos más, no sé qué pudiera a la gente decirle al respecto. Tiene algunos detalles interesantes a tener en cuenta. Como siempre en medicina, usted sabe bien, profesor, no se cumplen todos al 100% lo que comentamos. Uno es que tiene siempre unas deposiciones fecales no sólidas, sino medio pastosas. Lo segundo es que tiene muchos gases. La persona se le hincha la barriguita, por ejemplo, al consumir productos lácteos como la leche, se le hincha la barriguita. Muchos niños no quieren tomar leche porque les hincha la barriguita. ¿Y por qué se hincha? Porque esa leche no se digiere. ¿Qué más tiene? Elimina gases de muy fuerte olor, muy fuerte olor. Y además las caquitas, cuando están en el inodoro, cuando se suelte el agua, esas caquitas se quedan pegadas al inodoro. Eso nos está diciendo que está eliminando mucha grasa porque no se está digiriendo. Imagínese usted entonces un niño que desde edades muy tempranas no quiere tomar leche porque le cae mal. Y claro, y todo el mundo dice, intolerancia a la leche. Pues eso lo podemos discutir, porque si fuera intolerancia a la leche no podría comer queso, no podría comer yogur, es decir, los productos lácteos, mantequilla, pero es la leche, claro, porque la leche hay que digerirla. Entonces, imagínese usted que un niño que permanentemente tiene cuadros, o tiene el estómago sueltito, así de manera repetida, también debe ser investigado por el médico para determinar la causa exacta y hacer el tratamiento preciso. Amigos, yo creo que esta recomendación es vital. Definitivamente nos está señalando el profesor Aguirre de que no tenemos que llevar a nuestros hijos al médico cuando definitivamente muestren una sintomatología intolerable para la familia. El tema es que si hay cosas que se repiten en el tiempo y que son, desde nuestro punto de vista, normales, hay que consultar al médico. Es posible que esté sufriendo, por ejemplo, de esta parasitosis de la Giardia. Doctor Aguirre, entre los parásitos multicelulares hay algunos que a lo mejor conocemos de alguna forma todos, pero que no hemos tenido la posibilidad de precisar su importancia y además cómo es que afecta a nuestro organismo. ¿Qué le parece si hablamos, por ejemplo, de la oxidriasis? Bien, doctor. Excelente tema y muy frecuente en nuestro clima, porque es un parásito más de climas fríos. Este parásito también, que vive en nuestro intestino, se adquiere muy facilito, ¿no? Este parásito se adquiere también por la boca, por manos contaminadas o alimentos contaminados, o, que es lo más interesante, se adquiere cuando hay un niño enfermo y comparten la cama. Entonces uno de ellos tiene los parásitos, estos salen en la noche, son huevitos microscópicos, salen en la noche y caen a la cama. Entonces la persona toca la cama y cuando despierta, ¿qué hace un niño? Va a tomar su desayuno, lo primero, y con esa manito ingiere el pan o lo que sea y mete los parásitos en su intestino. ¿Qué le va a producir? Algo que nuestras abuelas decían históricamente, doctor, la famosa gusanera. ¿Y qué era la gusanera? ¿Qué es la gusanera? Que al niño, a la persona adulta, aunque es más frecuente en niños, le produce un escozor en la región del ano. Es decir, se está rascando todo el tiempo y permanentemente. Y al rascarse en sus dedos, lleva otros huevitos. Y estos huevitos pues pueden contaminar en la casa otra cosa. Entonces imagínese usted que se transmite dentro de la familia esta famosa gusanera, que como usted bien ha dicho, es la enterobiosis. El diagnóstico es sencillo, pero el tratamiento es específico. Volvemos a reiterar, por favor, querida teleaudiencia, no hay que automedicarse. Por favor, no sigamos consejos a veces que no son los mejores. Debemos asistir a un centro de salud donde sin duda alguna nuestros colegas médicos van a hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Reitero, esta enfermedad que citaba el doctor, la enterobiosis, se transmite dentro de la casa y por lo tanto el riesgo es muy alto, tanto para los hermanitos como para los papás o los que conviven en el domicilio. Indudablemente, amigos, bien señaló el profesor Aguirre,
nuestras abuelas. Cuando un niño sufría de este escozor anal, iba en la mañana habitualmente al despertar a ver esta región y encontraba unos puntitos blancos. Eran huevos o parásitos que inclusive se movían activamente y el diagnóstico estaba hecho. El problema es que hacían el diagnóstico pero nunca hacían el tratamiento o no lo hacían correctamente. Casi siempre recurrían a algunas costumbres naturalmente establecidas ya con el tiempo, pero no resolvían el problema. Y como ha dicho muy bien el doctor Aguirre, amigos, uno se rasca y en las uñas, en el lecho de las uñas, quedan los parásitos. Y entonces uno los vuelve a ingerir con los alimentos que lleva a la boca. Y también es algo que parece de cuento. Como están alrededor del ano estos parásitos, caen a la cama. Y si este niño duerme con otro, con absoluta seguridad se contagia o adquiere la parasitosis. Así es. No solamente es lógico que estén ubicados en la región anal e intestinal, pero inclusive en las niñas pueden ir a la región genital, ¿no es cierto? Exactamente. Ocasionalmente en las niñas puede producir molestias a nivel de la vaginita, un escozor normalmente y a veces una pequeña secreción. Y los papás deben estar atentos a eso, es decir, inmediatamente, porque en ellas puede haber una complicación un poco mayor. Entonces, inmediatamente, volvemos a reiterar, deben asistir a un centro de salud para que esa niña sea examinada y además tengan en cuenta, cuando se encuentra un miembro de la familia con oxuriasis, esta enfermedad, hay que dar medicamento a todos, porque todos o tienen o van a tener. Así es, amigos. Entonces yo creo que la recomendación está clara. Otra parasitosis, doctor, que sí que es muy frecuente, es la ascaridiasis, ¿verdad? Estos gusanos, para decirlo de alguna manera, blancos, que prácticamente veíamos en el pasado que la gente podía eliminar durante sus deposiciones y alguna vez en algún vómito. Doctor, descríbanos la magnitud de esta parasitosis, por favor. Importante también en el mundo, y comienzo en el mundo. Se dice que este parásito Ascaris, por ejemplo, hoy, en el año 2018, existen casi 1/3 de la población mundial tiene Ascaris lumbricoides. En nuestro país, fundamentalmente en las zonas desde los yungas y todo el trópico, aproximadamente el 50 a 60% de la población, hombres, mujeres, niños, niñas, tienen Ascaris lumbricoides. ¿Cómo entra el Ascaris lumbricoides? El Ascaris lumbricoides entra con todos aquellos alimentos que crecen en el suelo. Se contaminan estos alimentos, las lechugas, es decir, las hojas verdes en realidad que nos alimentamos, esas crecen a ras del suelo. Una deposición fecal hace que se contamine esa zona o se riega con aguas contaminadas como sucede en río abajo y unos huevitos microscópicos se quedan en estas hojas fundamentalmente. Cuando comemos una ensalada y ha sido mal lavada, cuando comemos estos alimentos no cocidos, no hervidos, entonces tenemos el Ascaris. Y el Ascaris es igualito a una lombriz de tierra. Todos ustedes han visto una lombriz de tierra, solo que hay que multiplicar su tamaño para pensar que mide entre 20 a 30 centímetros, es decir, hay que multiplicar casi por 5 a 10 veces. ¿Y dónde vive? En el intestino delgado. ¿Y de qué se alimenta? De lo que nosotros comemos. ¿Qué sucede con esa persona infectada? Pues los alimentos que ingerimos, el parásito los obtiene. Por lo tanto, la persona va a bajar de peso, no va a tener anemia si es que tiene una enfermedad crónica y por lo tanto va a afectar su crecimiento y desarrollo si es niño. Pero aquí hay algo que tener en cuenta. No todos tienen un gran número de parásitos. Entonces, en promedio hemos visto en nuestros estudios que existen entre 6 a 10 dentro del intestino. ¿Van a producir muchas molestias? No van a producir mucha molestia, ocasionalmente una diarrea, pero ¿en qué va a afectar? En el estado nutricional. Y si nos ponemos a pensar, lamentablemente nuestra forma y calidad de alimentación no es la mejor, hay que reconocer, más parásitos dentro de nuestro organismo, entonces el Ascaris, este bicho de 20 o 30 centímetros, lo poco bueno que comamos, él va a aprovechar. Amigos, estamos hablando de un parásito que, recuerdo bien, suelen mostrarlo en frascos algunos de estos señores que suelen vender en las calles algunos remedios
precisamente para la eliminación supuestamente de estos ascaris, para que vean que es sumamente frecuente. Ha dicho el profesor Aguirre que pueden coexistir entre 5 y 10 en el intestino, pero pueden ser cientos también. Depende simple y llanamente de la capacidad de reproducción y obviamente del propio organismo del ser humano. Doctor, se dice que es posible que en una deposición los huevillos o huevos de estos parásitos se pueden eliminar por cientos de miles. Uy, mire, para que tengan en cuenta la población, una sola hembra de este parásito, porque hay machos y hembras, una hembra cada día elimina 200.000 huevos. Si no, imagínense una persona que tenga en su intestino 5 hembras. ¿Sabe cuántos huevitos está eliminando por día? 1 millón. Y ese 1 millón se va a esparcir en el ambiente y muchos de estos van a desarrollar en el suelo todavía un poquito y luego entrarán a los alimentos, contaminarán el agua, contaminarán las manos. Y ahí está nuestro problema de que se transmita tan fácilmente, fundamentalmente en las zonas tropicales. Gracias, doctor Aguirre. Amigos, vamos a seguir hablando. Tenemos todavía en nuestro temario algunos otros parásitos comunes que afectan la cotidianidad prácticamente. Pero ahora permítanme ir, por favor, a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el doctor Carlos Aguirre sobre un tema sumamente importante. Estamos hablando de las parasitosis intestinales. Doctor Aguirre, ahora le parece, en aras del tiempo, que hablemos de otra muy preocupante, las teniasis, de estos gusanos largos que pueden medir muchos metros, pero que fundamentalmente no solo quedan infortunadamente en el intestino. Yo recuerdo de muchos amigos y pacientes, por ejemplo, que terminaron con una neurocisticercosis como subproducto, para decir algo, de este proceso parasitario intestinal. Doctor, ¿qué son las teniasis? ¿Dónde las encontramos? Es un tema interesante en nuestro país también. Paréntesis, disculpe, doctor, pero en nuestro país realmente tenemos tantos parásitos para estudiar y tenemos tanta gente infectada que es un verdadero problema de salud pública al que, para ser sinceros, no se le da la debida importancia. Las teniasis son los parásitos gigantes, miden 8 a 10 metros, son delgados como unas cintas. ¿Y cómo hemos adquirido esta enfermedad? Por comer carne de cerdo mal cocida.
Lo que decimos normalmente triquina, la carne con triquina, que en realidad se llama carne con cisticercosis, cuando la consumimos mal cocida, va a originar que nuestro intestino se vaya formando en lapso de 2 a 3 meses un parásito que puede llegar a medir entre 6 a 10 metros, imagínense ustedes. ¿Qué va a producir este parásito? Lo que va a producir nos va a quitar alimentos como todos los parásitos. La persona con teniasis va a quedar delgadita, come mucho, pero no sube de peso. Es más frecuente, obviamente, no en niños, ¿no? Porque los niños no comen mucha carne de cerdo. Es más frecuente en personas adultas. Recuerden que el cerdo, pues, es un alimento preferido en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y normalmente 1 o 2 veces por semana comemos un chicharrón, un fricasé, una fritanga, lo que fuera. Si esta carne está mal cocida, corremos el riesgo de adquirir la teniasis. Entonces, esta tenia resulta que, como es tan grande, elimina huevitos todos los días. En la materia fecal se eliminan unos cuadraditos blancos, unos rectángulos blancos. Y esto sale al suelo, como decía el doctor, el fecalismo, la presencia de materia fecal humana en el suelo. ¿Qué pasa? Las moscas, la contaminación, hace que, pues, las partículas lleguen a los alimentos. ¿Qué vamos a ingerir? Unos huevitos microscópicos. ¿Y esos dónde van a ir? Al cerebro. Lo que bien decía el profesor Mendoza, una neurocisticercosis, algo grave, realmente grave. Entonces, ¿por qué hemos enfermado en un caso? Por comer carne de cerdo mal cocida. Y siguiendo esa línea, porque hemos comido alimentos contaminados, como hemos comentado a lo largo de esta charla. Así es, doctor Aguirre, no solamente en el cerebro, otros órganos pueden ser afectados, pero hablamos del cerebro fundamentalmente porque cuando no se trata adecuadamente el proceso puede generar secuelas a veces irreversibles y otras veces hay que hacer una cirugía que obviamente por su delicadeza, por la connotación que supone manipular el cerebro, también tiene su enorme riesgo. Doctor Aguirre, lo ha dicho muy bien, esto siempre es posible de limitar o disminuir, ojalá erradicar en algún momento en el país. Vamos a hablar de las medidas preventivas, pero antes de ello creo que vamos a quedar con algunas cosas en el tintero. Yo he estado recordando, por ejemplo, que cuando uno solicita examen de laboratorio busca otros parásitos chupasangres. ¿No es cierto? Estoy hablando del Necator americano fundamentalmente, que está sumamente difundida en el país. Creo que es otro tipo de parasitosis que va a meritar otro tiempo para conversar junto con la familia que representa este tipo, ¿no? Exacto. Y este sí es mucho más típico de zonas tropicales, ¿no? Esto ingresa, son pequeñas, como pequeñísimas viboritas. Ingresan por los pies, se meten al intestino y se alimentan de sangre. ¿Qué tienen todas las personas o la gran mayoría de personas con esta enfermedad? Anemia. ¿Y la anemia qué significa en niños? Por ejemplo, no pueden estudiar adecuadamente, su rendimiento escolar disminuye, tienen sueño fácil, se cansan todo el tiempo, pierden el apetito. Entonces estos niños en zonas tropicales están sujetos a ese problema. Ya yendo a la última parte, como bien señalaba, profesor, usted, ¿qué debiéramos hacer? A ver, lo primero es pensar que la mayoría de los parásitos entran por la boca. Si entran por la boca, hay 3 cosas que nos metemos a la boca: la comida, el agua y las manos. Esas son las 3 cosas que entran a nuestra boca. ¿Qué quiere decir? La comida, tener todo bien cocido, comer lo menos crudo posible. En segundo lugar, lavar adecuadamente todo aquello que consumimos crudo. Quiero darles una receta muy sencillita. Es simplemente en un recipiente de plástico colocar las uvas, los duraznos, las lechugas, los tomates, lo que comemos crudo. Le llenamos con agua, 1 litro o 2 litros, depende de la cantidad, y le colocamos, si es 1 litro, 3 gotitas de yodo. ¿Dónde se compra el yodo? En la farmacia. Si son 2 litros, 6 gotitas de yodo. Si son 3 litros, 9. Y dejamos eso 15 minutos. En ese lapso de tiempo, el yodo va a matar a las bacterias, a los parásitos y a los hongos que nos pudieran enfermar. Algo muy sencillo de hacer, y además el yodo es bueno para nuestra salud. Eso con relación a los alimentos.
que con relación a las manos, lavarnos las manos todo el tiempo posible. Hemos entrado al baño, lavarnos las manos al salir. Vamos a comer alimentos, lavarnos las manos al salir. Vamos a comer en la calle, una práctica que lamentablemente nos lleva a riesgo. Antes de comer, por favor, llevaremos un frasquito de gel, ahora que hay tanta enfermedad respiratoria, y antes de comer en un restaurante o en la calle, nos lavamos, limpiemos las manos con una solución de alcohol gel que todo el mundo casi tiene. Tenemos que evitar a las moscas en nuestro domicilio. Las moscas en sus patas traen bacterias, traen gérmenes. Trapar con un trapito el pan, la fruta, los queques, las galletitas, tapar todo aquello que consumimos inmediatamente, porque estas moscas se paran y dejan bacterias, dejan parásitos, y por eso enfermamos muchas veces. Evitar la basura en el medio ambiente, seamos disciplinados. La basura, no podemos crear basura, porque donde hay basura se crean moscas, doctor, y las moscas van a ocupar de llevarnos muchos microorganismos a nuestro muchas bacterias para estos a nuestro cuerpo. Y lo otro que es tan importante, ante cualquier molestia, vaya al médico, vaya a un centro de salud, por favor. Puede ser que no tenga gran cosa ahora, pero el día de mañana la repercusión en el estado de salud de ese niño, de ese joven, va a ser irreversible, y porque no se tomaron las medidas a tiempo. Doctor, creo que es muy importante que adicione algo respecto a las mascotas. Yo estoy sumamente preocupado porque las víctimas son los niños, los besan a los animales, no sabemos lo que comen, no sabemos qué recogen del suelo, pero lo que es peor, las deposiciones las hacen en su propia casa, a veces muy cerca de donde ingieren alimentos. De tal manera que yo no sé qué está sucediendo. No creo que se pretenda humanizar a los animales. No correspondería, ¿no es cierto? Porque la humanización está referida a los humanos. El trato que se dispensa es otra cosa muy distinta. Por favor, algo más al respecto. Absoluta razón tiene el profesor Mendoza. Si tenemos mascotas, fundamentalmente perros y gatos, es recomendable dos cosas. Lo primero, que se controle su alimentación, que no se deje la puerta abierta y que el perro vaya a comer donde sea. O sea, el perro, si se tiene perro hay que cuidarlo. Si se tiene perro, llévenlo regularmente a un control veterinario, que el veterinario vea si tiene algún parásito o no, que ese perro sea aseado, lavado con frecuencia, de tal manera que disminuyamos el riesgo, que después del contacto con el perro o con el gato nos lavemos las manos. A pesar de que sea un perro fino y que va al veterinario, siempre tendrá algunos microorganismos en su pelaje, y por lo tanto, pues nuestros niños no debieran besar al perro, y cuando lo acarician y juegan con él, inmediatamente lavarle sus manitos antes de que puedan servir sus alimentos. Y la materia fecal de los animales, por favor, agarrar una bolsita y levantarla lo más pronto posible y eliminarla al basurero. Y esta recomendación que vaya para todos los que llevan sus perros a la calle. Probablemente en su casa no generen ningún problema, porque sus perros defecan en la calle, pero ¿saben a quién ponemos en riesgo? A todo el barrio, a toda la comunidad. Por favor, si usted tiene un perro y lo lleva de paseo y él va a defecar, lleve una bolsita nylon, recoja su materia fecal y depositen en un basurero. Eso va a ayudar a que otras enfermedades no se difundan entre los humanos. Gracias, doctor Aguirre. Amigos, creo que ha sido esta una sesión de lo más ilustrativa. Permítanme agradecerle al profesor Aguirre por haber compartido su experticia con nosotros, y le hemos de comprometer para que en una siguiente ocasión abundemos sobre los otros tipos de parásitos que no hemos tocado el día de hoy. Doctor Aguirre, muchas gracias. El agradecido soy yo, profesor. Muchas gracias. Amigos, dicho esto y en aras del tiempo, nos despedimos prometiéndoles que el siguiente fin de semana, sábado y domingo, estaremos renovados con temas de tanto interés como el presente. Que tengan un lindo fin de semana y que Dios los bendiga. Buenos días.